¿verdad? Ya, ¿ahora se está grabando? Sí, ya. Entonces, recapitulando. Nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio donde nosotros vamos a crear la clase persona con el atributo de nombre, ¿ya? Luego, la clase persona va a heredar a empleado, el cual va a tener un sueldo base y una oficina. Luego, empleado va a heredar a jefe, programador y asistente, ¿ya? El cual tienen distintos sueldos en base al sueldo base. Entonces nosotros vamos a tener que construir un método para que las clases tengan el sueldo que les corresponde, ¿ya? Bueno, estos empleados tienen una oficina y lo que yo tengo que hacer finalmente es instanciar estas clases y guardarlas en un arreglo de tipo vector, ¿ya? Entonces, volvamos con la parte de herencia, donde yo ya creé la clase persona con el atributo nombre y estamos construyendo los métodos ahora, ¿ya? Entonces, tenemos el constructor por defecto. Ahora vamos con el constructor eh, personalizado que nosotros queramos crear. Entonces, nosotros tenemos un nombre. Tenemos el constructor que va a recibir un nombre como, como argumento, ¿ya? Y entonces este constructor se va a encargar desde que el atributo nombre de la clase que yo voy a estar creando, es decir, nombre, sea igual al string nombre que yo le voy a estar pasando por el argumento, ¿ya? ¿Se dan cuenta que en este caso yo no usé la palabra this? Yo no la usé porque este nombre tiene, perdón, este atributo tiene un nombre distinto a este argumento, ¿ya? Entonces el compilador entiende que nombre es el atributo, ¿ya? Y este es el argumento que yo le paso al constructor, ¿ya? Entonces aquí yo no tengo necesidad de decir this, ¿ya? Si uso el this, ¿cambia en algo? O... Si uso el this no cambia en nada, simplemente que Ah, si yo hago esto, queda medio claro, extraño, porque no sabes cuál es cuál. O sea, es obvio que yo al argumento no le voy a estar asignando algo, pero una mejor manera es decir el this, porque así yo me refiero al atributo, ¿ya? con flechita era, ¿no? No con Sí, punto. perdón, sí, 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 tienes toda la razón, ya, con flechita. Así yo digo que el this nombre se refiere al atributo y nombre es el argumento, ¿ya? Pero para ahorrarnos los problemas, porque creo que quedaba medio enredado y ahora recién me di cuenta, yo digo, el nombre, ¿qué es el nombre? El atributo. Se le voy a hacer igual al guión nombre. ¿Qué es el guión nombre? El argumento que yo le voy a pasar al constructor al momento de que yo creo una clase persona, ¿ya? Y finalmente, yo voy a crear perdón, vamos a crear un método, por lo tanto tengo que agregarle qué tipo de atributo es, que va a ser getNombre. ¿Qué se va a encargar de hacer? Retornarme el nombre de la clase, ¿ya? El nombre. ¿Qué es lo que se llama nombre aquí? El atributo, ¿ya? Entonces así yo creo la clase con los atributos y los métodos que yo defina, ¿ya? Entonces, ahora entramos con la parte de herencia. ¿Qué es lo que yo quiero en la parte de herencia? Crear una nueva clase, que en nuestro caso se va a llamar empleado, por ejemplo. Empleado, ¿ya? Que herede todas las cosas que la clase padre va a tener. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera que empleado heredara públicamente de persona, ¿ya? Lo que va a pasar es que mi empleado, además de las cosas que yo le asigne, por ejemplo, si vemos en la imagen, el sueldo base, la oficina y calcular sueldo, ¿ya? Además de estas cosas que yo le voy a agregar a la clase empleado, quiero que herede
todas las cosas que la clase persona, que es la clase padre, tiene. Entonces, yo voy a tener un empleado con un sueldo base, una oficina, un método calcular sueldo y además un método getNombre y un, un atributo llamado nombre. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Le podría retornar un privado porque ahí ya está el nombre, la variable nombre de por sí? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo, perdón? no, nada que ver, dije retornar, era heredar un privado de persona, porque ahí igual está Eh, el nombre. sí, sí, todo esto se hereda, ¿ya? Solamente que, Ah, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay distintos tipos de heredación, por decirlo así, que es la heredación pública, que es la que nosotros usamos usualmente, la heredación protegida y la heredación privada, ¿ya? Entonces, como yo estoy heredando de manera pública, lo que es público se hereda público, lo que es privado se hereda privado y lo que es protegido se hereda protegido, ¿ya? Se hereda tal cual. Si yo heredo de manera protegida, lo que es público y lo que es protegido se hereda de manera protegida. Y lo que es privado se hereda de manera privada, ¿ya? Ahora, si yo heredo de manera privada, todo lo que es privado se hereda, o sea, todo lo que es privado, protegido y público, se heredan simplemente de manera privada, ¿ya? Pero en el fondo todo se va a heredar, ¿ya? La manera en sí. cómo lo trabaje en la clase empleado, ahí va a ser distinta, ¿ya? Porque, por ejemplo, el empleado, en este caso, va a heredar un nombre, efectivamente, pero no puede llegar y cambiarlo. ¿Por qué? Porque está heredado de manera privada de la clase persona. Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, nombre igual a, en algún método, por ejemplo, yo quisiera decir nombre igual a perro, ¿ya? Esto me tiraría error, porque no sabe exactamente qué es lo que es nombre, ¿ya? Pero vamos con calma, porque ahí me tira un error porque no está dando vuelta de manera rara. Vamos con los atributos privados y vamos con los atributos públicos. Ya, vamos con calma. Vamos a crear el empleado como corresponde, ¿ya? Que debería tener una oficina, ¿ya? Ay, que soy poco. No hay que ver, ¿ya? Debería tener una oficina, debería tener un sueldo base, que podría ser un entero, ¿verdad? Y vamos con los métodos que yo voy a implementar en la clase, que deberían ser el constructor por defecto y el constructor personalizado, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo voy a tener, cuando yo creo un empleado, necesito definirle la oficina, necesito definirle el sueldo base, pero también necesito definirle las cosas que yo creé antes, que en este caso sería el nombre, porque obviamente un empleado también es una persona, ¿ya? ¿Y qué dijimos que tenía una persona? Un nombre, ¿ya? Entonces, yo necesito un nombre, necesito un sueldo base y necesito una oficina. Oficina, ¿ya? Pero como dijimos, para que no se nos confundiera, agregamos aquí el guión, ¿ya? Debería haber bajado esto, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el constructor, ¿ya? Pero cuando yo quiero llamar o yo quiero crear una clase empleado, lo primero que tengo que hacer es llamar al constructor de la clase persona, ¿ya? Porque un empleado es una persona. No puedo llegar y crear un empleado, ¿ya? Primero tengo que crear a la persona, ¿ya? Es igual que la vida real. Uno no nace siendo un empleado,
sino que primero nace como persona y luego nace como empleado. O sea, no nace como... Bueno, ustedes entienden, ¿ya? ¿O no? ¿Quedó muy extraño? Ya, ya, se entiende. Entonces, una vez que yo estoy creando el constructor, lo primero que hago en esta, en esta línea, lo que voy a hacer es llamar al constructor de persona, ¿ya? ¿Y qué necesita la persona para crearse? Un nombre solamente, ¿ya? Entonces, yo llamo al constructor de persona con nombre, ¿ya? Que sería el nombre que yo le estoy dando de argumento al constructor de empleado, ¿ya? Entonces, yo tomo este nombre, llamo al constructor de persona para que me cree la persona y luego le agrego lo que corresponde, que es que el sueldo base se iguala al sueldo base que yo le doy como argumento, es decir, este sueldo base es igual al que yo le estoy dando de argumento. ¿Y qué más teníamos? La oficina, ¿ya? Entonces la oficina va a ser igual a la oficina que yo le estoy dando de argumento a al constructor, ¿ya? Entonces, ya, de momento tenemos la clase empleado que tiene un nombre, porque es heredado, una oficina, un sueldo base y un constructor, ¿ya? También tiene heredado el método getNombre. Por lo tanto, si yo creo un empleado y llamo al método getNombre, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Porque es heredado, ¿ya? Entonces vamos con los demás. En ese caso yo no tendría que, por ejemplo, decir construir este método, porque la clase ya lo tiene implementada, ¿ya? A menos que yo quisiera modificar lo que dice el, el getNombre. Es decir, que en vez de me retorna el nombre, me diga, por ejemplo, por pantalla, cout, el nombre es, ¿ya? Si yo ya tengo un método heredado, pero yo quiero cambiar lo que dice, o sea, cambiar lo que hace este método, ahí sí yo tendría que volver a escribirlo. Pero si yo quiero que haga esto exactamente, no tengo que ni siquiera agregarlo, porque como yo ya lo heredé, la clase empleado ya tiene heredado un método que me permite retornar el nombre, ¿ya? Entonces, como vimos, no es necesario agregarlo. Por lo tanto, ahora simplemente quedaría el string get oficina, que es propio de la clase, y aquí retorno la oficina en la que está trabajando, ¿ya? Y finalmente un int calcular sueldo base, ¿ya? Que lo único que me va a hacer va a ser retornarme el sueldo base que tiene la clase, ¿ya? Entonces, viendo, no hay nada más que agregar. Y esta sería la clase empleado, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta de momento? ¿Algo que no quede claro? Recordando que nuestro empleado entonces va a tener un sueldo base, va a tener una oficina, va a tener un método para calcular el sueldo, va a tener un método para retornar la oficina, va a tener un nombre porque es heredado de la clase persona, ¿ya? Si hay alguna pregunta, chicos, díganme nomás. Pueden interrumpirme, no hay problema, ¿ya? O si quedó claro, podemos seguir avanzando. ¿Todo bien?
Entonces continuemos con las clases que heredan de empleado, ¿ya? Que en nuestro caso podría ser jefe primero, ¿ya? Entonces tenemos la clase jefe que va a heredar de la clase empleado, ¿ya? Le agrego los puntos y comas al final y comenzamos, ¿ya? Entonces, vamos con los atributos privados, vamos con los atributos públicos, ya. Como vemos aquí, jefe no tiene ningún atributo además de los que son heredados de empleado y de persona, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de la encapsulación privada, ¿ya? ¿Verdad? Por lo tanto, nos quedamos simplemente con los métodos, que sería el constructor, obviamente. Vamos con el constructor por defecto primero. Para poder yo construir jefes, vamos con el constructor por defecto, ¿ya? El cual tiene que tener, si yo quiero crear un jefe, necesito darle un nombre, un sueldo base y una oficina, ¿ya? Pero ¿qué tengo que hacer yo ahora primero? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al crear el constructor de una clase heredada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Poner el constructor de la clase que está heredando. Correcto, ¿ya? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es llamar al constructor de la clase que yo estoy heredando. ¿Cuál es la clase que estoy heredando? Es empleado. Por lo tanto, llamo a empleado con el nombre, el sueldo base y la oficina, ¿ya? Entonces, una vez que yo llamo al constructor de la clase jefe, yo voy a estar llamando al constructor de la clase empleado, ¿ya? Y una vez que yo llamo al constructor de la clase empleado, yo voy a estar llamando al constructor de la clase persona, ¿ya? Entonces se crea la persona, se crea el empleado y se crea el jefe, ¿ya? Todo eso es secuencialmente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que, hay algo que yo tenga que asignarle aparte al jefe al crear la clase? No, porque tiene un nombre, tiene un sueldo base y tiene una oficina, ¿ya? Entonces, si tuviera aquí otro atributo, como por ejemplo, no sé, jefe de qué sucursal, ahí sí yo tendría que hacer algo aquí dentro del constructor, ¿ya? Pero como por ejemplo no tengo ese atributo sucursal, no tengo que asignarle nada más, ¿ya? Entonces, al llamar al constructor así, la clase ya está creada, ¿ya? Pero ahora, ¿qué es lo que tiene distinto el jefe de un empleado? ¿Ya? Lo que tiene distinto el jefe del empleado es el tema de, al calcular el sueldo base, ¿ya? Que si bien nosotros ya tenemos una función calcular sueldo base para el empleado, esta función es distinta para el jefe. Por lo tanto, yo tendría que sobrecargar o como sobreescribir o simplemente cambiar qué es lo que hace la función calcular sueldo base, ¿ya? Entonces yo voy y digo, in calcular sueldo base, ¿ya? Y aquí yo simplemente tengo que retornar 5 veces el sueldo base, ¿ya? ¿Sí ven aquí? El jefe de 5 veces el sueldo base, ¿ya? Entonces, yo digo 5 por sueldo base, ¿ya? Que si vemos aquí, hay como un error, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque si bien el jefe tiene un atributo que es el sueldo base, este atributo es privado, ¿ya? Por lo tanto, yo aquí no puedo llegar y decir, ah, el sueldo base. No, ¿ya? Por lo tanto, tengo dos formas tengo dos formas de hacerlo. Puedo llamar el método de la clase empleado
que calcula sueldo base y multiplicarlo por 5, o podría aprovecharme de la herencia y decir que sueldo base es un atributo protegido, ¿ya? Por lo tanto, las clases heredadas pueden acceder a él, ¿ya? Eh, una vez que digo eso, yo me voy a la clase jefe que hereda de empleado y, y, y ahora sí puedo acceder al sueldo base, ¿ya? Puedo acceder directamente al sueldo base porque al ser una clase heredada, puede acceder al atributo sueldo base, ¿ya? Está definido en empleado, pero que se hereda a jefe, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, ¿por qué el nombre no va a protected también? Puedo ponerlo protected sin ningún problema, ¿ya? Pero eso va a como va a ir en el criterio de la persona que esté programando. ¿Qué pasaría si yo lo definiera como protegido? Si yo lo defino como protegido, entonces yo ya no tengo necesidad de crear el atributo getNombre, ¿verdad? Porque yo simplemente, al igual que acá, podría acceder al nombre diciendo, no sé, pues, suponiendo que esta fuera una función string, yo podría decir nombre, ¿ya? Si es que obviamente el atributo estuviera protegido, ¿ya? Pero como... Ah, y cuando está privado, una forma de acceder es con la función. Sí, con los métodos públicos, ¿ya? Claro. Porque estos yo los puedo llamar desde fuera de la clase, sin ningún problema, ¿ya? Obviamente, no... Si yo estoy programando algo importante, eh, vean este caso, ¿ya? Aquí yo defino el sueldo base como protegido, ¿ya? Por lo tanto, las clases hijas van a poder acceder a este sueldo base directamente. Pero ¿cuál es una desventaja de esto? Es que la clase jefe va a poder decir, oh, el sueldo base va a ser igual a, no sé, po, 11 veces el sueldo base y se va a subir el sueldo, ¿ya? Eso es como hay unos temas que tienen que tener ojo al momento de programar, ¿ya? Por eso importa mucho cómo yo defino esto, ¿ya? Pero continuando cómo hay que plantear el problema. Entonces, yo retorno 5 veces el sueldo base, ¿ya? Y bueno, ahora vendría las otras clases heredadas, ¿ya? Que son eh, la clase programador, que va a heredar de manera pública de empleado, ¿ya? Igual que la clase jefe, que va a tener el constructor más el constructor por defecto. Entonces yo creo un programador. Mm, creo el constructor por defecto, que no tiene nada, porque es por defecto. Creo el constructor personalizado, ¿verdad? El cual requiere, al igual que en la clase jefe, requiere un nombre, un sueldo base y una oficina, ¿ya? Y como el programador hereda de empleado, yo llamo al constructor del empleado, que va a llamar al constructor de la persona, y nuevamente no tengo nada más que asignar dentro del constructor, ¿ya? Más que llamar al constructor de empleado, no tengo nada más que hacer. Por ejemplo, si yo tuviera un atributo que fuera propio de programador, que se llamara, por ejemplo, proyecto en el que está trabajando, ahí yo tendría que decir, ya, este programador tiene que hacer tanto, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Nada en el chat?
Ya. Cualquier duda me van deteniendo nomás, ¿ya? Y finalmente yo tendría que crear el método calcular sueldo. Sueldo, el cual se encarga de retornar 3 veces el sueldo base, ¿ya? ¿Ya? Y esa sería nuestra clase programador, que hereda de empleado con un distinto sueldo, ¿ya? Entonces, bueno, si se van dando cuenta, si yo quisiera crear esto sin herencia, yo tendría que crear, por ejemplo, la clase jefe que tuviera todas estas cosas, ¿verdad? Y que tuviera todas estas cosas. Obviamente los constructores no, pero que tenga los atributos oficina, sueldo base y nombre. Y tendría que crear los métodos para dentro de la clase. Y también tendría que crear este atributo y estos métodos, ¿ya? Entonces la clase jefe quedaría mucho más grande, ¿ya? Lo mismo para programador y para el que viene ahora que es asistente. Entonces por eso yo uso herencia, para reducir el código que yo voy a ir creando a la larga, porque obviamente si es un código más cortito, no se nota la diferencia, pero si fuera un código mucho más grande, ¿ya? Y finalmente yo tengo la clase asistente que hereda de empleado, ¿ya? Y agrego el punto y coma. Y aquí me tira error porque esta clase no termina con un punto y coma, ¿ya? Así que ojo ahí. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo necesito? El constructor, por defecto. Luego, el constructor personalizado, el cual recibe un nombre, un sueldo base y una oficina, ¿ya? Y se encarga de llamar al programador. Ah, cierto. Juez. Aquí es el constructor de asistente, ¿ya? No sé por qué lo escribí 2 veces. Asistente, ¿ya? El cual necesita un nombre, un sueldo base y una oficina, ¿ya? El cual llama al constructor de empleado y finalmente no hace nada más, ¿ya? Porque no tengo otro atributo que asignar, ¿ya? Y finalmente, eh, aquí era sueldo base, ¿ya? Importante, para este ejercicio es importante que tenga el mismo nombre. Ahora vamos a ver por qué, ¿ya? Calcular sueldo base y finalmente el int de calcular sueldo base, ¿ya? El cual se encarga simplemente de retornar el sueldo base, pero como vimos em, en esta cosita, el asistente tiene 2 veces el sueldo base, ¿ya? Entonces yo simplemente digo 2 por sueldo base, ¿ya? Y tendríamos nuestras clases implementadas, ¿verdad? Persona, empleado, jefe, programador y asistente, ¿ya? Esas son las 5 clases que creamos, una heredando de la otra, ¿ya? Y ahora estaríamos listos para crear eh, nuestras instancias de asistente, empleado, digo, asistente, programador y jefe, ¿ya? ¿Sí? Estaríamos listos para crearlo. Pero, ¿qué es el detalle que nos dice aquí abajo? Dice, crea un jefe, un programador y un asistente en un arreglo de tipo vector, ¿ya? Mostrar por pantalla el nombre, en qué oficina trabaja y cuánto es su sueldo. Pero se preguntarán, ¿qué es un vector? ¿Verdad? Bueno, un vector es un arreglo, al igual que los arreglos que hemos visto a lo largo del curso, con la, eh, no sé si decir la gracia,
que tiene métodos asociados que me permiten trabajar de manera más fácil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vámonos al ejercicio 2. O sea, no es un ejercicio 2, sino que una como prueba, ¿ya? Donde yo voy a agregar las librerías. Entonces, en el fondo un vector es una lista, ¿ya? Es simplemente una lista, ¿ya? ¿Cómo yo creo este vector? Bueno, yo llamo a la palabra vector, ¿ya? Tengo que darle el tipo de datos que van a estar dentro del vector. Por ejemplo, enteros, ¿ya? Y le doy un nombre a este vector, ¿ya? El cual va a ser números, ¿ya? ¿Por qué me está tirando error? Ah, ya. Para acceder directamente a este vector, yo tengo que usar el namespace std, porque ahí está guardado el método del vector, ¿ya? El método de cómo yo creo y trabajo con el vector está guardado dentro del namespace std, ¿ya? O sea, yo en la librería le digo al compilador, oye, voy a trabajar con un vector, ¿ya? Pero el constructor del vector, los métodos que tiene el vector están todos definidos dentro de la librería, o sea, dentro del namespace std, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo tengo que agregar, si quiero trabajar de manera más rápida, using namespace std, ¿ya? Entonces, teniendo eso listo, yo aquí yo estoy creando un vector de números, ¿ya? Obviamente el vector aquí está vacío, ¿ya? Por lo tanto, yo este vector puedo crearlo vacío, como también puedo crearlo con los números inicializados, ¿ya? Por ejemplo, digamos que yo quiero crear un vector de 4 elementos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, una vez que yo creo un vector de 4 elementos, yo podría, con un ciclo for, revisar qué elementos hay guardado dentro de este vector, ¿ya? Entonces yo digo, in i igual a 0, con i más. Entonces yo digo, cout, números, ¿ya? Yo podría revisar con esta sentencia qué números están guardados dentro del vector. Pero si se dan cuenta, hay un detalle que me falta. ¿Cuál es el detalle que me falta? El i menor a 4. Exacto, el i menor a 4, porque yo creo un vector de 4 elementos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo no tuviera el tamaño del vector? Yo podría decir, porque la gracia de los vectores es que yo les voy a poder cambiar el tamaño de manera dinámica, ¿ya? Es decir, si yo tengo 4 elementos, puedo ir agregándole más elementos a medida que va pasando el tiempo, también puedo restarle. Por lo tanto, yo al final no voy a saber cuál es el tamaño final del vector. Por lo tanto, ¿qué podría hacer yo? Bueno, yo podría decir, desde i igual 0 hasta i menor que el tamaño que tiene el vector en ese momento, ¿ya? Entonces yo digo números, punto, size, ¿ya? Y esto me va a dar la cantidad de elementos que hay guardado en ese momento en el vector, ¿ya? Así que da lo mismo si yo al vector le voy cambiando el tamaño. Es decir, si es de 4, lo puedo transformar en 3, lo puedo transformar en 6, lo puedo transformar en 0, etc. Da lo mismo eso. Si yo le digo número 6, yo voy a tener la cantidad de elementos que hay en ese momento, o más bien dicho, el tamaño que hay en el vector en ese momento, ¿ya? Entonces,
yo aquí tengo una manera más rápida de crear, o sea, una manera más segura de trabajar con un arreglo y recorrerlo con un ciclo for, porque si hago esto nunca me voy a pasar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, finalmente, vamos a ver qué está guardado dentro de este vector, ¿ya? Entonces, ejercicio, ¿cómo se llama el programa? Ejercicio. Ah, ahí está el nombre. Me equivoqué al escribirlo. Vamos a renombrarlo. Ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Ya? Y este también le voy a cambiar el nombre. Ejercicio 1. Ya. Ahora. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Lo compilo. Y ahora lo corro. ¿Ya? Entonces, aquí quedan, si se dan cuenta, cuando yo creé el vector con los 4 elementos, por defecto se van a crear puros ceros en el vector, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, quisiera inicializarlo con puros 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo digo al llamar al vector, entonces yo creo un vector de enteros que se va a llamar números, el cual va a tener 4 elementos, y estos 4 elementos van a ser puros 2, ¿ya? Entonces, compilamos nuevamente y se crea el vector con puros números 2, ¿ya? Pero si yo quisiera que lo que esté dentro del vector sea personalizado según lo que yo elija, ¿ya? Entonces, yo creo el vector sin un número específico, o sea, sin un tamaño en específico, pero yo le voy a ir metiendo cosas. Por ejemplo, ¿cómo yo le agrego cosas al vector? Podría decir, entonces, números, push back, y le agrego un número, ¿ya? Pushback se encarga de ir haciendo lo siguiente, por ejemplo. Yo aquí tengo mi vector, no se ve nada. Yo aquí tengo mi vector, ¿ya? El cual no va a tener nada en específico. Pero si yo llamo a pushback con el número 2, por ejemplo, lo que va a pasar es que se va a agregar el número 2, ¿ya? Luego, yo vuelvo a llamar con pushback, ¿ya? Y le agrego con pushback un número 3, ¿ya? Entonces, en la última posición se va a agregar el 3, ¿ya? Luego vuelvo a llamar pushback con el número 5, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos, 2, 3, 5, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, yo hago pushback y luego vuelvo a llamar pushback, por ejemplo, con un 4. Luego lo mismo, pero con un 7, ¿ya? Entonces aquí yo agregué 3 elementos. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el tamaño que me debería mostrar el número size? 3. Un 3, correcto, porque el vector tiene 3 elementos, ¿ya? Entonces, si verificamos qué valores hay dentro del vector, 1, 4 y 7, que son los que yo agregué con esta sentencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso es un vector, ¿ya? Un arreglo de un tipo de datos, el cual puede ser entero, puede ser un booleano, puede ser un char, puede ser un string, ¿sí? Agregué, sí, puede ser string, pero ¿qué creen ustedes que también puede ser? Clases.
También puede ser clases, pueden ser estructuras, ¿ya? Entonces, voy a dejar este para después subirlo, para que puedan jugar con el código, ¿ya? Entonces, yo también puedo crear un vector de clases, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ¿dónde está el programa? Aquí está. Me están pidiendo que cree un arreglo de tipo vector para mostrar por pantalla el nombre, en qué oficina trabaja y en cuánto es su sueldo, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que yo voy a crear un jefe, un programador y un asistente. Entonces, ¿qué tipo de datos sería el vector? Empleado. Correcto. Porque, ¿qué tienen en común el jefe, el programador y el asistente? Empleado. Que son, todas esas clases son heredadas de empleados, ¿ya? Obviamente son heredadas también de personas, pero de manera más directa, ambos son empleados. O sea, los tres son empleados, ¿ya? Por lo tanto, yo podría crear un vector de tipo empleado, el cual se va a llamar, por ejemplo, nómina, ¿ya? Y ahora yo tendría que meter eh, los empleados dentro de esta nómina, ¿verdad? Para hacerlo más, no sé, más encachado lo voy a hacer con punteros, ¿ya? Entonces yo digo, ¿se acuerdan cuál era el método para meter cosas dentro de la nómina? O sea, dentro del vector. ¿De qué manera lo hacíamos? Se dan acá con el método pushback, ¿ya? Con pushback yo voy a meter cosas dentro del vector. Por lo tanto, yo a la nómina, pushback, ¿ya? Pero ¿qué voy a meter dentro de la nómina? Tengo que meter los empleados dentro de esta nómina. Entonces, ¿a alguno se le ocurre cómo debería hacerlo? Si yo sé que son empleados, son punteros a empleados. ¿Alguien se le ocurre cómo es? Parece que no. Ya, pero bueno. Eh, nosotros tenemos que entonces crear los empleados, que en el primer caso va a ser un jefe, nuevo jefe. Por lo tanto, yo llamo al constructor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le tengo el constructor, ¿qué es lo que me pide? Eh, un nombre, un sueldo base y una oficina, ¿ya? Antes de seguir, nosotros vamos a definir una variable global que se va a llamar sueldo base, que va a ser de 200.000 pesos, ¿ya? Creo que se me pasó un cero, sí, ya. Entonces yo voy a definir una variable global que va a ser el sueldo base, ¿ya? Entonces yo creo el nombre, por ejemplo, Katia, el sueldo base, que va a ser el que yo obtenga mediante esa variable global. Y la oficina en la que trabaja, por ejemplo, la oficina B215. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, yo creo un programador, el cual se va a llamar Luis, que va a trabajar en la oficina B212.
¿ya? Y finalmente yo creo un asistente que se va a llamar Bastián, por ejemplo, con el sueldo base y en la oficina B213, ¿ya? Entonces, así yo creé un vector que enumere a estos empleados que yo creé, que, que tienen en común que son empleados, por lo tanto yo creo un vector del tipo empleado y los agrego en esta nómina, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O se entiende la idea? ¿Aló, aló? Importante que se entienda la idea, por eso me preocupa saber si es que lo entendieron o no. No, todo bien, por lo menos yo. ¿Ya? ¿Los demás chiquillos están presentes? Parece que no, pero bueno. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer, según lo que me decía el problema, es mostrar por pantalla el nombre, en qué oficina trabaja y cuánto es su sueldo. ¿Ya? Entonces, como yo no sé cuántos empleados van a haber al final, yo hago un ciclo for en el que digo i igual 0 hasta el i menores que la nómina punto size. Y con i más, ya, donde yo digo cout, donde había que decir el nombre, en qué oficina trabaja y cuánto es su sueldo. Por lo tanto, yo digo nómina y que va, por lo tanto va a ser el empleado que yo esté viendo en la nómina actualmente con el ciclo for, donde yo digo get nombre, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo el nombre, trabaja en la oficina, trabaja en la oficina, agrego, luego vuelvo a llamar al método, pero esta vez llamo al método get oficina, ¿ya? Y finalmente digo, y tiene un sueldo de, vuelvo a llamar al método, y en este caso llamo al método con nómina y al método calcular sueldo base, ¿ya? Y me faltó. Por lo tanto, ¿qué debería mostrarme la consola en este momento cuando yo ejecute el código? Recordando que sueldo base, recordando que sueldo base es igual a 200.000, ¿ya? Recordando eso, ¿qué debería mostrarme por consola este código? Todo las características de cada uno, de jefe, programador y Exacto. Por asistente. ejemplo, debería decirme, Katia trabaja en la oficina, en este caso, B215, y tiene un sueldo de, era sueldo base por 5, por lo tanto debería ser 1 millón, ¿ya?
Luis trabaja en la oficina B212 y tiene un sueldo de 600.000. Y Bastián trabaja en la oficina B213 y tiene un sueldo de 400.000, ¿verdad? Eso es lo que debería pasar. Veamos si es así. ¿Ya? Ojo aquí, porque esta parte es importante. Entonces, yo compilo el programa y ejecuto. Algo raro pasó aquí, porque me dice, Katia trabaja en la oficina B215 y tiene un sueldo de 200.000. Luis trabaja en la oficina B212 y tiene un sueldo de 200.000. Bastián trabaja en la oficina B213 y tiene un sueldo de 200.000. Algo raro está pasando, ¿verdad? No es el sueldo que le correspondería a la clase. ¿Alguien se le ocurre por qué pasa esto? No, 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 no. Bueno, el tema es porque mi vector, a pesar de tener clases que heredan de empleados con métodos definidos, con un método que se llama igual para todos, para todas las clases, pues lo que pasa es porque el vector o el compilador más que el vector no sabe cuál método llamar. No sabe si llamar al método que le correspondería a la clase o al método que debería ser para los empleados, en el fondo. No sabe si llamar el método calcular sueldo base para empleado o el método calcular sueldo base para, en este caso, para Katia, no sabe si llamar el método calcular sueldo base para empleado o para jefe. ¿Ya? Pero ¿cómo yo puedo solucionar esto? Para solucionar esto, yo me voy a la clase empleado y defino el método calcular sueldo base como un método virtual. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en caso de que yo esté en esta situación, en que yo tengo un vector de empleados, pero en verdad yo estoy trabajando con clases que heredaron de empleados, ¿ya? Yo defino el método como virtual y el compilador va a entender que en caso de que llegue a pasar eso, va a llamar a la clase, va a llamar al método de la clase que sí le corresponde, ¿ya? En este caso, eh, al ejecutar el método calcular sueldo base, y al ponerse a pensar si lo hago como empleado o lo hago como jefe, lo voy a hacer como jefe, ¿ya? Entonces, vamos a compilar el programa, ¿ya? Y ahora sí aparece el sueldo que corresponde, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Oh, ya. Y antes de terminar el ejercicio, algo en lo que estaba trabajando ayer, pero no me salió, es el tema de que muestre en pantalla el por qué tiene ese sueldo, ¿ya? Entonces, lo que yo busqué en lo que logré investigar, pero que no pude terminar de hacer, es decir, bueno, primero digo, porque es y aquí agrego type ID, ¿ya? De referencia esto, nómina, ¿sí? Porque como estamos trabajando con punteros, eh, si yo lo dejo, lo que yo quiero hacer es obtener el método el nombre de la clase, ¿ya? Entonces, digo type ID
punto name. Ya, entonces si lo ejecuto, esto debería decirme, me equivoqué. Porque es un puntero a empleado, ¿ya? Eso no me sirve. ¿Por qué está pasando eso? Porque los elementos del vector sí son punteros a empleados, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Yo lo dereferencio con el operador de dereferencia. Entonces, así, en vez de referirme al puntero acá, yo me estaría refiriendo a lo que apunta al puntero, ¿ya? Entonces, lo vuelvo a correr y lo ejecuto, ¿ya? El tema aquí que no pude solucionar es, o no entendí por qué ocurría esto exactamente, es este como número que me imprime al lado del nombre, ¿ya? Pero en caso de que lo lleguen a necesitar, es una herramienta que podrían usar, ¿ya? Lo Luego, del vector hubiera servido para los votos, ¿o no? Parece eh, práctico. bueno, si era con una lista, sí les hubiera servido bastante el tema del vector, ¿ya? Porque así no se hubieran tenido que preocupar el número de votos que tenían, eh, podrían haber tenido un método más fácil para ir leyendo, ¿ya? Pero sí, efectivamente hubiera sido más fácil haberlo hecho con vector, pero como todavía no lo pasaban, no podían utilizarlo, ¿ya? Entonces, finalmente, como sabemos que estamos trabajando con memoria, que nosotros estamos pidiendo memoria dinámica, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que liberar esa memoria, ¿ya? No podemos dejarlo dando vueltas en memoria, ¿ya? ¿Y cómo yo hago esto? Llamo al vector y le digo clear, ¿ya? Se encarga de eliminar las cosas que quedan en caso de haber necesitado memoria dinámica, se encarga de liberarlas y eliminar los elementos, ¿ya? Con el método nomina clear, ¿ya? Finalmente yo vuelvo a imprimir a ver si es que quedó algo dando vueltas en la nómina, ¿ya? Compilo el programa y lo corro, ¿ya? Como ven, se imprime solamente una vez, porque en este caso, una vez que yo ya llamé al método clear, ¿cuál sería el tamaño de la nómina? Una vez que yo llamo al método clear, se eliminan todos los elementos. Por lo tanto, el tamaño de la nómina sería 0, ¿ya? Entonces, como aquí yo hago un for desde 0 hasta 0, o sea, desde 0 hasta los menores que 0, esto no se ejecuta, ¿ya? Por lo tanto, este for como no hay nada en nómina, no se ejecuta este for, ¿ya? Y ese sería todo el programa, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Acuérdense que el código lo voy a subir voy a subir la grabación a Aula y el código lo subo al Drive que tenemos con los códigos, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a alguna otra cosa? Eh, ¿Alguna materia que no se haya entendido? ¿Algo que quieran repasar? Voy a revisar el chat por si acaso. Creo que pareciera que no, entonces, ¿ya? Voy a dejar de grabar.